Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más relevantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Además, le daremos cuenta de los sucesos más importantes registrados en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación a lo largo de la semana. Comenzamos. La Corte declara constitucionales reformas al marco electoral de la capital que regulan las candidaturas comunes. No afecta el derecho de acceso a la justicia el plazo de 365 días para firmar el convenio en la etapa de conciliación en un juicio de concurso mercantil, determinó la primera sala. El Poder Judicial impulsa acciones para que el trabajo de cuidados y doméstico se comparta entre hombres y mujeres. En sede nacional e internacional defenderán la autonomía del Poder Judicial y los derechos de los trabajadores. El Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con el marco electoral de la capital del país y con la Ley de Ingresos de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. El Pleno de la Corte declaró la validez de los artículos sobre candidaturas comunes en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Con ese sistema se respeta la decisión del electorado, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la referida candidatura común. Al resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN y Movimiento Ciudadano contra reformas a ese código, el Pleno rechazó que hubiera violaciones graves al proceso legislativo. También determinó que no era necesaria una consulta previa a barrios y comunidades originarias de la Ciudad de México, ni a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno de la Corte también declaró la inexistencia de dos contradicciones de criterios entre la primera y segunda salas de la Corte. En el primer caso, sobre un supuesto impedimento cuando una de las partes realice manifestaciones ofensivas en contra de las personas juzgadoras. No existe contradicción de criterios, ya que la primera sala analizó el impedimento deducido de la enemistad manifiesta, mientras la segunda sala examinó otro motivo, como son las manifestaciones ofensivas de las partes hacia la persona juzgadora. En el segundo caso, sobre el órgano competente para conocer de los actos reclamados relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y un particular. No existe una diferencia precisa de criterios, puesto que los órganos jurisdiccionales contendientes partieron de cuestiones fácticas diferentes, particularmente por lo que hace a la competencia residual, lo que en el caso se traduce, de acuerdo con el proyecto, en que no se pronunciaron sobre el mismo problema jurídico. El ministro Luis María Aguilar Morales clausuró los trabajos de la Masterclass Ética Judicial organizado por el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte. La legitimidad de un juzgador depende de las resoluciones que emite y de su actuación personal. Así lo aseguró el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, al participar en la clausura de los trabajos de la Masterclass sobre Ética Judicial. Los actos judiciales son sometidos al escrutinio público a través de los instrumentos de impacto social, ahora tan relevantes, lo que puede ocasionar una pérdida de confianza en los órganos de administración de justicia si estos no actúan con independencia, con imparcialidad, con objetividad, con profesionalismo y desde luego con transparencia. Destacó la relevancia de los 4 principios que deben regir la actuación jurisdiccional: independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, principios contenidos en el artículo 100 de la Constitución que pretenden regir la carrera judicial. Fuera de los tribunales, el juzgador también tiene que conservar una conducta que legitime su actuación como tales. De tal manera que considero que la importancia de la ética en el juzgador es fundamental en todos los campos y las actividades que desarrolla
para impartir justicia en favor del derecho que los justiciables tienen de recibirla. En el acto, el catedrático de la Universidad de Alicante, España, Manuel Atienza, profundizó en la ética, sus concepciones y la importancia de su proyección en el carácter de las personas juzgadoras. La primera sala de la Corte estableció que el plazo máximo de 365 días naturales para la celebración del convenio en la etapa de conciliación previsto en el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles es acorde con el derecho de acceso a la justicia, en tanto permite su celebración, lo que impide la declaración de quiebra de la empresa. La sala explicó que la etapa de conciliación corre a partir de que se realizó la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, toda vez que el plazo de 185 días naturales al que se refiere el primer párrafo del mencionado artículo puede prorrogarse en 2 ocasiones por 90 días. De ahí que permite llegar a un acuerdo que beneficie a las partes y evite la declaración de quiebra, salvaguardando sus derechos. Consejeros de la Judicatura Federal coincidieron en la necesidad de generar políticas públicas rumbo a la creación de un sistema de cuidados. Celia Maya, consejera de la Judicatura Federal, aseguró que es urgente una transformación cultural en México para el reconocimiento de las tareas de cuidado y apoyo, sobre todo, dijo, cuando prevalece el estereotipo de que las mujeres deben realizar esta labor. Tenemos que insistir en la necesidad de la fijación de políticas públicas que destinen significativamente gasto social para crear y perfeccionar sistemas de cuidado y apoyo, sensibles a las cuestiones de género y de edad e inclusivos de la discapacidad, con respeto pleno a los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé subrayó que el Poder Judicial Federal es sensible a las necesidades de quienes se esfuerzan diariamente para desempeñar esas tareas. Puesto que todas y todos pertenecemos a este gran equipo denominado Poder Judicial de la Federación, en el que trabajamos para minorar y erradicar aquellas deficiencias que excluyan a cualquier colaborador o colaboradora. Busquemos crear agrupaciones o asociaciones al interior del Poder Judicial de la Federación que impulsen a la institución, como la primera asociación de madres y padres, de hijas e hijos con algún tipo de discapacidad del Poder Judicial de la Federación, que ya está en proceso de constituirse. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte destacó la importancia de respetar la división de poderes, principio que está previsto en la Constitución y que tiene por objeto evitar el abuso y la concentración del poder. Recuerda que la existencia de la República garantiza el equilibrio para que el poder no se concentre en una persona o en uno de los poderes, con lo que se evita el abuso de uno de ellos sobre los otros. El artículo 49 de la Constitución establece los 3 poderes de la Federación, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, el Poder Judicial debe tener autonomía en su actuar y en su presupuesto para que emita resoluciones basadas en la Constitución y sin presiones externas. También garantiza el respeto a la separación de funciones para que ninguna autoridad vulnere facultades de otra y vigila que todas las instituciones respeten los derechos de las personas. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información en Semanario Judicial. Al regresar, Juzgado Federal ampara a niña víctima de desaparición indirecta. En sesión de las direcciones nacional y regionales de la JUFED, acordaron iniciar la defensa de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, tanto en forma individual como colectiva, en sede nacional y ante organismos internacionales, contra el decreto que elimina los fideicomisos.
sin que lo anterior afecte la función jurisdiccional, dado que los juzgados y tribunales de la Federación siempre deben estar prontos y expeditos para la tutela efectiva de los derechos de todas las personas, en tanto que el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal suma la defensa de los derechos de los trabajadores a Patricia Aguayo. Por su parte, 761 empleados en activo y jubilados presentaron el primer amparo en contra de la reforma que elimina 13 de 14 fideicomisos a través de un despacho privado, cuyo propósito es detener la medida. Anunciamos que Tursán y Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México en contra de la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados del Poder Judicial de la Federación. Derechos que consisten en cuestiones como jubilaciones o servicios médicos complementarios, así también como recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y de trabajo. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también adelantó la estrategia legal que llevará a cabo para defender los derechos de sus agremiados. Después de que este domingo terminó el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación por la desaparición de 13 fideicomisos, el Sindicato Nacional del Gremio se prepara para iniciar la lucha legal con amparos colectivos. Esto luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estamos llevando a cabo el amparo colectivo como terceros con interés legítimo y jurídico. Esto es, todo aquel personal que esté agremiado al sindicato no va a tener que presentar absolutamente nada. Con el simple hecho de que estén en la lista de los afiliados, con eso ya está de alguna manera justificado el por qué lo estamos haciendo como terceros con interés legítimo. De igual forma, el sindicato promoverá un amparo colectivo para trabajadores que no estén sindicalizados y personal de confianza que deberán firmarlo personalmente. Se buscará la protección de la justicia federal para los trabajadores, sobre todo por la desaparición de los fideicomisos que daban respaldo a las prestaciones médicas y las pensiones complementarias. A partir de este lunes, la movilización que promueve el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación será en las redes sociales. Y la idea es de que fomentemos a través de las redes sociales lo que realmente hace el Poder Judicial. A lo mejor el ciudadano común ignora que pues aquí se conceden amparos cuando hay actos arbitrarios de una autoridad hacia una persona. Por ejemplo, en el caso de las vacunas que no se las querían aplicar a los niños por COVID. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En el Palacio de Justicia de San Lázaro se reanudaron las labores de manera total. Sin embargo, las y los trabajadores señalaron que continuarán defendiendo sus derechos. Continúa el movimiento de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación por la defensa de la autonomía y de sus derechos, ahora desde las trincheras jurídicas. Ahorita estamos en proceso de construcción de demandas de amparo para combatir el tema de las reformas y que trajo la desaparición de sus fideicomisos. Ya a lo mejor a mitad de mes posiblemente ya estaremos firmándola a todos los trabajadores que queramos, ya sea los de base, los de confianza, incluyendo los titulares, decíamos, de los órganos jurisdiccionales. En entrevista, uno de los miembros de la comisión que encabeza las movilizaciones reconoció que si bien agrupa a todas las y los trabajadores sin distinción de cargos o gremios sindicales, su origen es desde la base trabajadora. Como comisión fue un hecho histórico también que pues, los sindicatos, ante ya lo innegable del movimiento de la base trabajadora, digamos que alcanzaron al movimiento, ¿no? Afortunadamente se pusieron al lado, comprendieron también la gravedad del problema que tenemos encima y decidieron unirse y alcanzarnos. Así luce en estos momentos el Palacio de Justicia de San Lázaro, luego de las movilizaciones que trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron el pasado 16 de octubre. Y a un costado, en imágenes de mis compañeros Marco Avendaño y Eduardo Chávez, observamos un retén de la policía capitalina que se encuentra bloqueando los accesos justamente de este Palacio de Justicia de San Lázaro y también de la Cámara de Diputados ante posibles manifestaciones en el marco del análisis y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación que se llevará a cabo en los próximos días por la Cámara Baja.
Una consigna más se suma a las que revisten hoy a este recinto de justicia, y es que aquí se destina un centro de acopio para las personas damnificadas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para conocer de una eventual controversia constitucional en torno a la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, avalada por el Congreso, señaló el Foro de Constitucionalistas de México. Como antecedente mencionó un caso similar en Estados Unidos en los años 80, en el que los ministros de la Corte Suprema conocieron una demanda del gobierno federal que apelaba a la decisión de una corte estatal en la que se determinaba que el Congreso violaba la Constitución por impedir que se realizaran ajustes a los salarios de todos los jueces estadounidenses. Los ministros determinaron que entre el deber de imparcialidad o el acceso a la justicia es más importante proveer a todo ciudadano de una resolución a cada planteamiento, a pesar del posible interés personal, puesto que no existe otro órgano que pudiera resolver el asunto. La magistrada Celina Aidea Abante Juárez aseguró que las personas juzgadoras están capacitadas para resolver todos los conflictos que son sometidos a su conocimiento. Además, se encargan de proteger la Constitución y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para ello, permanentemente son supervisados y evaluados para constatar que cuentan con las virtudes de la carrera judicial, que son el profesionalismo, objetividad, imparcialidad, excelencia e independencia, lo que implica que en sus resoluciones no se dejan influir por agentes externos ni presiones de ningún tipo. México debe estar convencido de que en el Poder Judicial Federal tiene juzgadores valientes, actualizados, estudiosos, responsables y que tenemos además un bajo perfil. Nosotros no estamos para buscar aplausos ni para buscar halagos. Nuestra mayor satisfacción es hacer justicia. Y la justicia se hace a través de nuestros expedientes. Nosotros trabajamos por México. En 2022, por primera vez, la Suprema Corte resolvió sobre la posibilidad de abortar, al validar artículos adicionados al Código Penal del entonces Distrito Federal que reconocían que no se debe castigar a las mujeres que abortan cuando existe el riesgo de que el producto sufra malformaciones, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal. Otras sentencias relevantes son: en 2008 determinó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la capital del país hasta las 12 semanas de gestación, pues el derecho a la vida no es absoluto. En un amparo en revisión de 2019 determinó que el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud abarca la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando éste no coincida con la idea de bienestar de la persona. Y más recientemente, este año, la primera sala declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que imponían pena de prisión a mujeres y personas con capacidad de gestar por interrumpir voluntariamente su embarazo, una decisión que tiene alcance para todas las autoridades a nivel nacional. La titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajos de juicios federales en el estado de Puebla amparó a una abuela y a su nieta ante actos omisivos del Congreso local y por la negativa del Seguro Social de registrar al infante como su beneficiaria. La jueza Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó al Congreso de Puebla legislar en materia de declaratoria especial de ausencia y armonizar las leyes vigentes relacionadas con la desaparición de personas, lo cual debe atender de manera prioritaria en el actual periodo ordinario de sesiones o en el siguiente. Mientras que al Seguro Social le ordenó dejar sin efectos el oficio de 12 de mayo de 2023, en el cual le negó el registro a la niña como beneficiaria y a emitir otro en el que le afilie temporalmente hasta que exista una declaratoria especial firme de ausencia de su madre, con el fin de que pueda recibir los beneficios de seguridad social y de salud. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Quédese con nosotros. Más adelante, el Tribunal Electoral se compromete a garantizar comicios equitativos y apegados a derecho.
Continuamos con la información. La Sala Superior llevó a cabo una sesión solemne ante la conclusión de su encargo de los magistrados Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo una sesión pública solemne por conclusión de labores de los magistrados Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso pronunció el discurso de despedida para sus compañeros con quienes compartió el Pleno de la Sala Superior en los últimos 7 años. Hoy es un deber y un gusto rendir reconocimiento al trabajo de 2 extraordinarios juristas mexicanos por sus aportaciones al derecho, a la justicia y a la democracia. Ambos, mis apreciados pares, el magistrado Indalfer y el magistrado José Luis, han dejado y dejan en esta institución una estela imborrable. Perdón. De trabajo como servidores públicos y de una férrea entrega por la justicia electoral. Los magistrados Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés hablaron por última vez en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral para agradecer el apoyo de sus compañeros magistrados, de los integrantes de sus ponencias y de sus familiares. Hoy concluyo un siglo en esta institución que me brindó la oportunidad de contribuir a construir y fortalecer la democracia electoral en nuestro país. Llegué a esta Sala Superior sin prejuicios ni compromisos, con el pleno convencimiento de generar armonía y de construir con dedicación y esfuerzo a la alta responsabilidad de garantizar los derechos político-electorales. Antes que nada, quiero decir que este es un día muy importante para mí. Concluye una etapa de 7 años de cumplir una encomienda constitucional que el Estado mexicano me otorgó con el fin principal de velar por los principios e instituciones de nuestra vida democrática e institucional. Y como todo en la vida, para algunos lo hice a cabalidad y seguramente para otros no. Por ello, en estos minutos quiero expresarles por qué dejo esta honorable función sintiéndome con la satisfacción del deber cumplido. El magistrado José Luis Vargas Valdés se refirió a los ataques y amenazas que enfrentó en su encargo y las circunstancias que lo obligaron a dejar la presidencia del Tribunal Electoral en agosto de 2021. Por el bien institucional, de verdad, deseo de cara al proceso electoral federal que ya ha iniciado y, por supuesto, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que logre la armonía y unidad indispensable que requiere este pleno. Entre los invitados especiales acudieron los ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como las consejeras de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gives y Cecilia Amaya García. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Regional Monterrey confirmó que las determinaciones de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales del INE, en las que se tuvieron por no presentadas las manifestaciones de intención de diversas personas para postularse como aspirantes a candidaturas independientes a diputados federales en los distritos 4 y 7 de San Luis Potosí y 5 de Nuevo León, se ajustaron a derecho, pues la decisión se sustentó en el hecho de que los promoventes no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la norma para registrarse como aspirantes, pues en los 3 casos omitieron presentar copia simple del contrato con el número de cuenta bancaria a nombre de una asociación civil para recibir el financiamiento público y privado. Cada una de las ponencias propone confirmar las determinaciones impugnadas, tomando en cuenta que las personas promoventes en cada caso no presentaron la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa para poder registrarse como aspirantes a una candidatura independiente, en concreto la cuenta bancaria. Magistrados electorales reiteraron su compromiso con la protección de la democracia, especialmente ante un ambiente político polarizado.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reggie Rodríguez Mondragón, aseguró que durante los comicios que iniciaron en septiembre pasado serán una oportunidad para que el tribunal proteja el corazón de la democracia, las elecciones. Al inaugurar el Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones, habló de las funciones que deberán realizar ante situaciones que erosionan la democracia, como el uso ilegal del dinero, la intervención abierta de funcionarios públicos y del crimen organizado en las elecciones, entre otras. La justicia electoral juega un papel como de costurero de la confianza. Siempre hay que estar listos para confeccionar las mejores oportunidades, pero también reparar las fallas en el tejido de las elecciones. La fórmula en la justicia electoral debe ser sencilla. Ante cualquier falla, la ley. Ante cualquier atropello, la efectividad de los derechos. Ante expertos nacionales e internacionales en materia de integridad electoral, la magistrada Yanino Talora Malasis lamentó que se viva cada vez más en ambientes políticos polarizados y agresivos, en los que se busca, mediante distintas formas de presión, la aceptación radical y unánime de las decisiones de gobierno, que es propio de los fanatismos, por encima de la diversidad, el diálogo y el acuerdo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El magistrado Felipe de la Mata advirtió que hay limitaciones legales que dificultan la función de los jueces electorales. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, criticó la regulación legislativa de las pruebas en materia electoral. Durante el panel Estándares Probatorios, en el marco del Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones, afirmó que contamos con una ley de los años 90. La regulación legislativa de las pruebas en materia electoral, lo digo sin ningún tapujo, es desastrosa. No podía estar peor. Tenemos una serie de limitaciones legales que dificultan la función de los jueces. Al señalar que es necesaria una reforma electoral seria para garantizar derechos políticos a todos los ciudadanos, el magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera indicó que una elección íntegra siempre estará basada en principios e instrumentos internacionales, profesional, imparcial y transparente. Con todos estos elementos en mente, debemos advertir que la integridad electoral no solo es un aspecto ético o normativo, es un aspecto también práctico. En el evento, el ministro en retiro José Fernando Franco González Salas confió en que el clima político y social que vivimos mejore en bien de México y envió un respetuoso saludo a todas las personas afectadas por el huracán en Guerrero. En los estrenos de la semana, no se pierda este lunes a las 9 de la noche en La Justicia, asignaturas pendientes, se abordará el tema de las cárceles en México, instituciones perdidas o son rescatables. El martes, en este mismo horario, le tendremos un programa especial titulado Última Llamada, 6 especies contra la extinción. Y el jueves a las 9 de la noche en Ya lo dijo la Corte, se abordarán sentencias en las que se ha fijado el alcance de la presunción de inocencia. Así llegamos al final de este semanario judicial. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios de Tacotalpa y de Centro Tabasco, así como de leyes de ingresos de municipios de Tlaxcala y de leyes de ingresos de municipios de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023. A nombre de todo el equipo que hace posible este semanario judicial, le agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.